¿Qué harías si te despidieran del trabajo? Tu auto se averiará en plena autopista y el futuro de tu familia colgará de un hilo. Para David Drury, este fue el momento más oscuro de su vida. Con un hijo pequeño, otro en camino y un bolsillo vacío, parecía que el destino lo había arrinconado. Pero donde otros solo ven desesperación, David encontró una oportunidad única. Armado con nada más que matemáticas, perseverancia y un libro que lo inspiró a desafiar lo imposible, se reinventó de una manera extraordinaria. Se convirtió en contador de cartas y, junto a un equipo poco convencional, venció a los casinos de Estados Unidos, acumulando casi $1 millón en ganancias. Esta es la historia de cómo un hombre transformó el fracaso en éxito y demostró que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay una jugada ganadora. Sin más preámbulos, comencemos. En el año 2004, David Drury enfrentó lo que parecía ser el colapso total de su vida profesional y personal. Acababa de ser despedido de su trabajo como corrector de textos, justo cuando su familia enfrentaba enormes desafíos económicos. Su esposa y él ya tenían un hijo de 2 años y acababan de enterarse de que otro estaba en camino. Por si fuera poco, su situación laboral parecía deteriorarse incluso antes del despido. En los últimos meses, su escritorio había sido movido 4 veces, terminando finalmente en un oscuro armario de almacenamiento. El golpe final llegó camino a una entrevista de trabajo. Su auto, el mismo que había sido parte de su vida desde el día de su boda y que había transportado a su primer hijo desde el hospital a casa, se averió en plena autopista. Ver cómo el camión de la empresa de salvamento se llevaba el vehículo fue una metáfora devastadora del estado de su vida en ese momento. Sin trabajo, sin dinero y con un futuro incierto, David buscaba desesperadamente una solución. Fue entonces cuando por casualidad encontró un libro que cambiaría su destino, Bringing Down the House, que narraba la historia de un grupo de estudiantes del MIT que había utilizado estrategias matemáticas para vencer a los casinos en el blackjack. Intrigado por la posibilidad de que el juego fuera ganable y completamente legal, decidió investigar más. Comenzó en secreto. Con gráficos simples y tarjetas didácticas, practicó durante horas en casa, metiendo números en su cabeza y aprendiendo a aplicar las matemáticas de forma precisa. Sin compartir su plan con nadie, finalmente se aventuró a un casino local. Su primera experiencia fue un éxito. Ganó suficiente dinero para pagar una deuda pendiente y presumir, aunque tímidamente, frente a un amigo en la iglesia. Pero lo que no esperaba era que esa conversación casual lo conectaría con un grupo inesperado. Un equipo de feligreses liderado por un hombre llamado Ben, quienes también contaban cartas de manera profesional. El equipo operaba con una precisión sorprendente. Adoptaron estrategias no solo matemáticas, sino también logísticas para evitar ser detectados. Usaban disfraces, cambiaban de apariencia regularmente y se aseguraban de no jugar juntos en la misma mesa para no levantar sospechas. Aunque el conteo de cartas no es ilegal, es una práctica que los casinos miran con muy malos ojos, y ser descubierto podía significar la expulsión inmediata. Para David, unirse a este equipo fue como encontrar una familia profesional en un momento de desesperación. A medida que mejoraba su habilidad, comenzó a ganar sumas más significativas y a construir una estabilidad financiera que parecía imposible solo meses atrás. El equipo se financió con la ayuda de inversores, quienes aportaban el capital necesario para las apuestas a cambio de una parte de las ganancias. Esto permitió que los jugadores no arriesgaran su propio dinero y se concentraran en perfeccionar su técnica. Durante los siguientes 7 años, Drury y su equipo recorrieron casinos de costa a costa, enfrentando desafíos constantes. Los casinos, al detectar sus habilidades, comenzaron a marcarlos como indeseables. David se ganó el apodo de «el contador de cartas más famoso de Estados Unidos», una reputación que lo obligó a tomar medidas extremas, como disfrazarse para evitar ser reconocido. Sin embargo,
Su éxito no se limitó solo a las mesas de juego. La flexibilidad de esta actividad le permitió pasar más tiempo con su familia. Mientras las noches eran dedicadas a los casinos, los días los pasaba con sus hijos, construyendo recuerdos que en otras circunstancias habrían sido imposibles. Finalmente, pude pagar las facturas a tiempo, elegir los días y las horas que trabajaba y disfrutar de tiempo de calidad con mi familia, recordó en una entrevista. Pero no todo fue fácil. La presión constante de mantener un perfil bajo y el riesgo de ser descubierto generaban un estrés significativo. Hubo momentos en los que fueron expulsados de casinos y enfrentaron interrogatorios incómodos por parte del personal de seguridad. Sin embargo, el equipo logró superar estas dificultades gracias a su unión y a su compromiso con las matemáticas y la estrategia. En 2011, el equipo finalmente se disolvió. Aunque la era del blackjack llegó a su fin, David recuerda esos años como una lección de resiliencia y adaptación. Para él, el conteo de cartas no fue solo una forma de ganar dinero, sino un ejemplo de cómo el ingenio y la determinación pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Hoy en día, David ha regresado a su pasión por la escritura, colaborando con su ex-manager en un campo de entrenamiento para aspirantes a contadores de cartas en Las Vegas. En este espacio, comparte sus conocimientos y experiencias, ayudando a otros a entender el arte detrás de la estrategia matemática en el blackjack. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de reinventarse. David Drury no solo venció a los casinos, sino también a las circunstancias que amenazaron con derrumbar su vida. Y aunque su tiempo como contador de cartas quedó atrás, las lecciones que aprendió continúan guiándolo hasta el día de hoy.